vamos a conversar un poco sobre estudios transversales y la parte aplicativa la vamos a ver directamente en STAT. Es importante solamente como recordatorio súper básico tener en cuenta que el diseño es un plan, es una estrategia que nosotros desarrollamos para obtener la información requerida en una investigación. Se entiende que nosotros partimos con un problema, buscamos el alcance, definimos una posible hipótesis y cómo hacemos nosotros para tratar de responder la pregunta de investigación y cubrir los objetivos planteados. Ese intermedio o este proceso es justamente lo que está cubierto a través del diseño de investigación. Es fundamental que el diseño de estudio esté bien elegido. Si es que partimos con una elección equivocada del diseño, pues vamos a cometer errores en el proceso de recolección de datos, vamos a cometer errores en el mismo cálculo de muestra, vamos a cometer errores en la parte estadística. Entonces, es en realidad la columna vertebral de todo estudio de investigación. Algunos conceptos previos sumamente rápidos que de repente ya los han visto y ya los conocen, es el tema de la pregunta contrafactual, la causalidad, que es importante tenerla en cuenta en los estudios transversales, y una aproximación a los criterios de Hill. Respecto a la pregunta contrafactual, pues parte de cuál habría sido el desenlace de la población expuesta si no hubiese estado expuesta. Esto con un ejemplo, supongo de que yo quisiera medir si es que ser de zona rural se asocia a una mayor prevalencia de hipertensión. Mi exposición es ser de zona rural. Entonces, si yo tengo mi factual, que por ejemplo es un varón de 25 años de ingresos económico medio bajo y sin hijos, y de zona rural, de repente, mi contrafactual es un varón de 25 años de ingresos intermedios bajos, sin hijos, y de zona urbana. Bien, el único que se diferencia es la exposición. Entonces, justamente eso es lo que yo quiero evaluar. Si la exposición tuvo un efecto sobre mi desenlace. Entonces, la pregunta nuevamente es, ¿cuál habría sido el desenlace de la población expuesta si no hubiese estado expuesta? Como esto evidentemente no es observable en la realidad, tenemos algunas opciones. Una de ellas es tener un grupo control. El segundo es la aleatorización. Y el tercero es hacer el apareamiento. No vamos a entrar muchos en estos detalles epidemiológicos, pero es importante que estén bien mapeados. ¿Para qué yo hago eso? Para tratar de que la única diferencia entre el contrafactual y el factual sea la exposición. ¿Para qué? Para que cualquier diferencia en mi desenlace yo la pueda atribuir a ella, a la exposición. Es justamente lo que yo quiero hacer. Respecto a los criterios de Hill, tienen que ver con la causalidad. Bien, son 9 criterios de Hill. ¿Y para qué me sirven? Para saber si es que realmente A, mi exposición, causó B, mi desenlace. Y no tener el sesgo de causalidad reversa de que B, mi desenlace, en realidad fue la causa de A. Para esto es importantísimo tener en cuenta la temporalidad. La temporalidad es el principal criterio de Hill. Pueden faltar los demás, pero si no hay temporalidad, no hay causalidad. Y esto es importantísimo tener en cuenta en realidad en todos los diseños. Y es una de las razones por las cuales en los estudios transversales realmente no podemos inferir que ha habido causalidad en mis dos variables. Bien, estos son los diseños de estudio. Ustedes van a encontrar eh, no sé cuál sea el término, algoritmos o presentaciones o clasificaciones. Básicamente ahorita nosotros vamos a hablar de los estudios transversales, que en teoría pueden ser descriptivos o analíticos. La diferencia entre cada uno es básicamente qué es lo que quiere hacer, si hacer el planteamiento de una hipótesis o confirmar una hipótesis. Evidentemente, en los estudios transversales analíticos yo debería tener una medida de efecto, una medida de asociación, poder cuantificarla. Y es justamente lo que vamos a ver. Y la medida de asociación por excelencia, o en todo caso más frecuente, no va a ser por excelencia, es la razón de prevalencias. Ahora sí, con esos conceptos iniciales, conversemos un poco más a detalle de los estudios transversales. Los estudios transversales son conocidos como estudios de frecuencia. Y si es que obedecen a un cálculo de muestra, pues naturalmente podemos hablar de prevalencia. Entonces, o bien son estudios de frecuencia y también puede ser estudios de prevalencia. Exploran relaciones en un momento determinado. Esto es fundamental, porque quiere decir que
tanto la exposición como el desenlace se miden al mismo tiempo. Esto es fundamental. La exposición y el desenlace se miden al mismo tiempo. Es como una vista instantánea. Es justamente esto. Este es mi periodo de tiempo y supongamos de que yo quiero evaluar si es que, no sé, la, la depresión se asocia a consumo de alcohol en estudiantes, pero yo quiero utilizar un diseño transversal, entonces voy a las aulas y al mismo tiempo le aplico de repente mi encuesta de depresión, mi PHQ-9, y al mismo tiempo le aplico la encuesta del audit para evaluar alcoholismo. Entonces, estoy evaluando los dos al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo decir que A realmente vino antes que B. Disculpen cómo se ve. Yo no puedo asegurar esto en un estudio transversal. ¿Cómo sé yo que de repente más bien la persona ya tenía problemas con el consumo de alcohol y eso fue lo que llevó al final a la depresión? Si yo lo estoy midiendo al mismo tiempo. Ahora, evidentemente hay maneras de controlar eso. Evidentemente hay maneras de controlar eso, no con todas las variables, sino en todos los contextos, pero siempre hay que tener en cuenta que el hecho de no poder asegurar que la exposición vino antes que mi desenlace me limita en el principal criterio de Hill, que es temporalidad. Entonces, yo no puedo asegurar causa-efecto en un estudio transversal. Bien, entonces, si yo no puedo asegurar causa-efecto porque yo no tengo incidencia, en realidad trabajo con prevalencia, tampoco puedo hablar de riesgo, y eso lo vamos a conversar en detalle. Entonces, evidentemente, en un estudio transversal, yo no puedo asegurar esto. No puedo asegurar que realmente exista una secuencia temporal. Bueno, algunos ejemplos vamos a encontrar en la literatura, estudios descriptivos, estudios analíticos, como este, por ejemplo, de expectativas eh, en mujeres que van a ser sometidas a cirugía bariátrica. Bien, entonces es un estudio descriptivo donde ¿qué es lo que hizo? Se aplicó a las mujeres una encuesta para medir sus variables de interés. Y se acabó, se presentan de repente las medidas de frecuencia, en el caso de variables cualitativas, la medida de tendencia central correspondiente con la dispersión, numéricas y ya. De repente, a lo mucho, una prueba de hipótesis, de repente un chi cuadrado si la exposición y el desenlace son categóricos, o si es que son solamente puro descriptivo, pues, y mi desenlace es numérico, una T-Steven de repente, o una ANOVA, un Kruskal-Wallis, o una OM de McWinney, dependiendo. Se acabó. La prueba de hipótesis obviamente no me mide la fuerza de asociación. Este es otro ejemplo, en realidad, descriptivo también. Deficiencias nutricionales en pacientes que van a ser sometidos a cirugía bariátrica, un estudio transversal. Agarra, va al paciente antes de su intervención, en el prequirúrgico, se le sacan todos los análisis de sangre y de acuerdo a eso se ven las deficiencias nutricionales. Y se acabó, es un estudio transversal. Ahora, algo más que se puede hacer en un estudio transversal es justamente eso, es lo de tratar de agregar una medida de efecto, una medida de asociación. Esta diapositiva le he puesto, agregué para que se vea que en los estudios transversales no es que solamente vaya a haber una única medida. Hemos mencionado que la razón de prevalencia es la más frecuente, pero también vamos a encontrar en algunos casos odds ratio y en algunos casos también vamos a encontrar el coeficiente beta, bien a partir de una regresión OLS, o Ordinary Least Squares. Estos coeficientes beta o la obtención de esto también se va a hacer, lo pueden ver incluso en casos y controles, lo pueden ver también en estudios de cohorte. El OR también lo van a ver de repente en estudios de control, en estudios caso control. Pero en un estudio de cohorte no van a ver, por ejemplo, una razón de prevalencia, porque ya se tiene incidencia, entonces ya puede haber riesgo. Este es un estudio que publicamos hace algunos años, que fue el índice de triglicéridos de glucosa asociado a resistencia a la insulina. ¿Por qué fue un estudio transversal? Porque la persona, el trabajador, fue, fue a sus exámenes ocupacionales y lo único que se le hizo pues fue, se le sacó los exámenes, se tomaron las medidas antropométricas, laboratoriales, clínicas, rutinarias, y de acuerdo a eso se hizo el análisis. ¿Por qué no es un cohorte? Porque yo obtuve la medida de los triglicéridos y la glucosa al mismo tiempo que la insulina.
Entonces, si yo estoy buscando una asociación, pero no puedo decir que el índice de triglicéridos de glucosa se alteró antes de que se produzca resistencia a la insulina en el adulto. Entonces nosotros tuvimos acá, esta es nuestra variable, esta fue nuestra tabla principal, la tabla 4. Bien, entonces estos fueron mi desenlace. El desenlace principal fue resistencia a la insulina medido por el HOMA-IR elevado. Y mi exposición, pues índice triglicérido de glucosa elevado. Y mi comparación o mi control, pues índice triglicéridos de glucosa normal. Y estas fueron las medidas de asociación que obtuvimos. Razón de prevalencia cruda y la razón de prevalencia es ajustada. ¿En qué se diferencian estos? Seguramente también lo han visto, es de que justamente el, el modelo ajustado hace eso, ajusta por estas variables, que reciben el nombre de variables confusoras. De repente ya han visto o ya conocen algunos conceptos sobre los diagramas acíclicos dirigidos o los gráficos acíclicos dirigidos. Es importantísimo tener bien mapeados cuáles son las variables que van a ser mi exposición, mi desenlace, mis confusoras, de repente mediadores por ahí, pero principalmente confusoras, porque esas son por las cuales yo voy a ajustar. Yo voy a ajustar en mi modelo final. Una, un detalle importante acá y que a veces no es tan tomado en cuenta es las frecuencias y porcentajes que se presentan en la tabla descriptiva. Una pregunta que se hace con frecuencia es, ¿cómo presento los porcentajes? ¿En filas o en columnas? Aquí, por ejemplo, está en filas, 60 más 40 suma 100. Carlos, ¿por qué no en columnas? Se entiende de que aquí dice elevados y por acá debería decir normal, ¿verdad? Sino que obviamente nosotros lo hemos obviado. Igual acá, por aquí dice hombres y la otra parte es mujeres, pero está de manera tácita. ¿Por qué filas? Porque se entiende que en un estudio transversal lo que yo quiero es prevalencia. Cierto, yo quiero la prevalencia. ¿Cuál es la proporción de expuestos con el desenlace? La proporción de personas que tuvieron el índice de triglicéridos de glucosa elevado, que tuvieron también hiperinsulinemia, y proporción de no expuestos con el desenlace, personas que tuvieron el TGI normal y también tuvieron hiperinsulinemia. Esa es la razón por la cual los porcentajes se presentan en los estudios transversales de manera rutinaria o adecuada, por lo general, salvo excepciones, en filas. Cuando se presentan en columnas, por ejemplo, en los estudios caso-control. Porque yo hablo de dosis de exposición. Entonces yo quiero, ok, ¿qué proporción de los casos estuvieron expuestos y qué proporción de los controles también estuvieron expuestos? Entonces yo quiero el porcentaje ahora en columnas. Ese es un detalle que es importante tener en cuenta porque de verdad muchas veces es tomado a la ligera y que por ser un estudio transversal, incluso descriptivo, uno ya lo presenta de manera indiferente y no es así, no es así. Tampoco, y lo vamos a ver de aquí en unos momentos en el caso de la base de datos, tampoco debería ser indiferente la codificación, 0,1, 0,1,2 o 1, 2 y 3, y que yo le pongo 0 a femenino y 1 masculino porque quiero. Siempre debe haber una razón y la vamos a conversar un poquito más adelante. Ventajas. Los estudios transversales suelen ser la base de, en realidad, de todos los estudios. Permiten plantear hipótesis que luego se podrían terminar comprobando con el diseño de estudios un poco más complejos. Y evidentemente, en comparación a estudios caso control, cohortes o experimentales con ensayos clínicos, pues implican un menor costo, implican un menor tiempo y, ojo, no es que no tengan que pasar por comité ética, por favor, sino que las diligencias o disyuntivas éticas que se pueden presentar a veces son menores, a veces, bien, pero ojo, no es que un estudio transversal no deba pasar por comité de ética. Sé que no tiene nada que ver con esta exposición, pero me tomo el tiempo porque es algo que estoy viendo con bastante frecuencia, que utilizan como justificación. El presente estudio fue transversal y se usó consentimiento informado y ya, y cumple con la declaración de Helsinki y por eso no pasó por un comité de ética. Por favor, jamás va a ser así. Bien.
Cuando se coloca acá ética se refiere a que muy probablemente el comité de ética no haga tantas observaciones en comparación quizá con un estudio experimental, donde son más detalles que se deberían ver. Bien. Y desventajas. Yo hablo de prevalencia, pero no puedo medir la incidencia de expuestos y no expuestos. Y si yo no puedo tener la incidencia, yo no puedo calcular esa diferencia que se traduce en una razón. ¿Y cómo se conoce esa razón? En RR. Entonces yo no puedo tener como medida de asociación el riesgo relativo. Puede haber problemas para definir la exposición. ¿Por qué? Porque supongamos con la talla. Quiero evaluar si es que la talla se asocia a resistencia a la insulina. Pero la talla es una variable que varía en el tiempo, puede variar en el tiempo, de repente sobre todo en los niños. O de repente quiero ver si es que la dieta en un paciente post-bariátrico se asocia, no sé, a mejores resultados de complicaciones. Y yo mido la dieta al mismo tiempo que veo si es que tú tiene complicaciones. Pero la dieta, desde que salió de la cirugía bariátrica pasó un año, pudo variar también. Entonces puede haber problemas al definir la exposición. Evidentemente, están sujetos a sesgo de selección. Ya sabemos que estos sesgos se introducen durante, valga la redundancia, selección o el seguimiento, que no aplica seguimiento acá de la población en estudio. Bien, son frecuentes o pueden ser frecuentes en todo caso. Sesgo de Niemann. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente tiene que ver con dos aspectos. Casos prevalentes y también con los casos y con el tema de sobrevida. Eh, el caso del sesgo de Niemann o la falacia de Niemann tiene que ver con el empleo de casos prevalentes en lugar de casos incidentes. Supongamos que yo voy a medir depresión asociado a alcoholismo. Ok, ¿cuántos años de repente esa persona ya tuvo depresión? ¿O cuántos años ya tuvo de repente con consumo de alcohol? Bien, y lo mismo en realidad también tiene que ver con el concepto de sobrevida. Supongamos de que yo quiero evaluar calidad de vida en pacientes con cáncer en estadio avanzado. Obviamente yo voy a trabajar con las personas que a la fecha de mi realización de la encuesta sigan vivas. No voy a poder evaluar a todo el resto que de repente tuvo una calidad de vida pésima durante todo el proceso de la enfermedad. Es un estudio transversal, nuevamente es una vista instantánea. Esto hace que una vez más la temporalidad no sea verificable y si es que la temporalidad tiene limitaciones, la causa-efecto definitivamente no es verificable. ¿Cómo es el esquema de implementación? Tengo aquí mi población y obtengo los datos al mismo tiempo. Y ahí yo voy a poder definir 4 grupos. Expuestos con la enfermedad, expuestos sin la enfermedad, no expuestos con la enfermedad, o no expuestos sin la enfermedad. Entiéndase enfermedad esto como desenlace. Obviamente no solamente es enfermedad, no solamente es aspecto clínico. Bien, entonces, en un momento determinado, yo evalúo tanto el desenlace como la exposición y genero mis grupos. Es una vista instantánea. Esto es básicamente con el aspecto teórico del, de los estudios transversales. Ahora vamos a ir un poco a la parte práctica y cómo esto se traduce, por qué una razón de prevalencia, cuándo utilizar de repente la razón de prevalencia, si no OR, que de repente algunos han visto que se utiliza. Esta información o esta base de datos proviene de una clínica privada en Lima, bien, que evalúa aspectos nutricionales, metabólicos y endocrinológicos. Tenemos alrededor de 166 observaciones y tenemos algunas variables de interés. Vamos a ver IR, obesidad, sexo y deficiencia de vitamina. Entonces, aquí yo tengo resistencia a la insulina, no, sí. Obesidad normal, sobrepeso y obesidad. Sexo femenino masculino y deficiencia de vitamina 0 y 1. Comenzamos primero con algunos aspectos básicos en realidad, rápidamente, para no explayarnos mucho. Si supongamos que yo quiero evaluar si la deficiencia de vitamina D se asocia a resistencia a la insulina, entonces, si resistencia a la insulina no puede ser cero. Tiene que ser el código mayor que esté en mi base de datos. Ahora, supongamos de que quiera evaluar yo, por alguna razón solamente para dar el ejemplo, deficiencia de vitamina D
asociado a no resistencia a la insulina. Entonces, no resistencia a la insulina sería mi desenlace. Y en ese caso, no resistencia a la insulina debería ser 1. Y sí sería 0. Nuevamente, no solamente es codificar por codificar. Y lo mismo sucede con mi exposición. Si es que yo quiero evaluar si es que la deficiencia de vitamina, entonces la deficiencia debería tener el código mayor. Comenzamos haciendo algunos cruces. Vamos a iniciar con... ok, de repente, deficiencia de vitamina, con lo que hemos mencionado. Hago un tab simple. Deficiencia de vitamina D asociado a resistencia a la insulina. Ya, aquí tengo no deficiencia, deficiencia, sí resistencia a la insulina, y no resistencia a la insulina. Ahora, la fórmula de la relación de prevalencias, que de repente todo el mundo las conocen, es A entre A más B entre C más D. Seguramente todos deben decir, pero esa no es la fórmula de riesgo relativo. Sí, esa es la fórmula de riesgo relativo. Lo único que está cambiando acá es el diseño. Nuevamente, yo no hablo de incidencia, sino estoy trabajando con prevalencia. Entonces, ¿cómo yo voy interpretando esta tabla? Que el 34% de las personas que tuvo deficiencia de vitamina D tuvo resistencia a la insulina. El 22,7% de las personas que no tuvieron deficiencia de vitamina D tuvieron resistencia a la insulina. Ahora bien, ¿cuál es el A, cuál es el B, cuál es el C, cuál es el D? Es importante también de que se vea bien cuál está siendo la exposición en la tabla y cuál está siendo el desenlace en la tabla. Bien, se supone que en mi numerador debería estar la exposición, porque es incidencia, en este caso prevalencia de expuestos entre la prevalencia de los no expuestos. Entonces, este 99 no es mi A. ¿Cuál sería mi A? Carlos, eso puede pasar, pero la A no siempre debe estar acá. Depende cómo ustedes estén haciendo la tabla. Esta definitivamente no es, o este porcentaje en todo caso, no es mi prevalencia de expuestos con el desenlace. Es mi prevalencia de no expuestos sin el desenlace. Entonces, y vamos a ver cómo cambia. Supongamos de que yo lo tome como si esto, el 99 o el 77, esto fuera A, B, C y D. Entonces, si yo quisiera hacer un cálculo de razón de prevalencia simple, pues vendría a ser algo como 99 entre 128 entre 25 entre 38, ¿verdad? Porque estoy tomando ese 99 como si fuera mi A, mi B, mi C y mi D. A entre A más B y C entre C más D. Le doy un enter. 1.175625 sale. ¿Cómo cambia eso si de repente yo digo, no, pero esta no es mi proporción, esto no son mis expuestos, son mis no expuestos? Entonces hago un cambio con deficiencia, lo muevo a mi numerador. 25 entre 38 entre 99 entre 128. Y me sale 0.85, o sea, completamente diferente. Pero ahora, ojo, esta es la prevalencia de expuestos sin el desenlace. Yo quiero la prevalencia de expuestos con el desenlace entre la prevalencia de no expuestos con el desenlace. Entonces, este 13 debería ser el A. 13 entre 38, vamos a ver cómo sale ahí, y 29 entre 128. Y ahí me sale 1.5. Entonces, tengo tres valores que son definitivamente diferentes. Por último, uno me sale como factor protector, entre comillas. Vamos a correr los modelos. ¿Cómo yo puedo obtener razones de prevalencia a través de modelos de regresión? Pues puedo obtenerlos, por ejemplo, a través de la familia Poisson. Ahora, si ustedes recordarán o seguro han visto y pueden decir con toda certeza, pero Poisson es para variables de tipo conteo, ¿correcto? Definitivamente correcto. Entonces, Carlos, ¿por qué estás utilizando Poisson? Debiste utilizar la familia binomial. Ok, tiene razón. Utilicen modelos lineales generalizados con familia binomial y función de enlace log. Entonces, puedo correr GLM, o sí, GLM, mi desenlace, que es resistencia a la insulina, que está como IR,
deficiencia de vitamina D. Bien. Entonces, familia binomial, función de enlace log. Y tengo la suerte de que aquí sí no hubo problemas. Y efectivamente, bueno, me sale 1.5. Aquí Carlos dice riesgo relativo, pero eso tiene que ver más que todo el diseño. Obviamente Stata no te va a decir, estás haciendo un estudio transversal, te voy a poner prevalence rating. Entonces, aquí estamos en la prevalencia y 1.5. Y miren, es lo que nosotros hicimos manualmente, es 1.509. Entonces, se dan cuenta la importancia de realmente sacar bien los cálculos. Ahora, ¿qué pasará solamente para jugar? Vamos a ver hasta cuánto aguanta. Sucede esto cuando yo comienzo a meter más variables independientes. Se han dado cuenta que yo he agregado otras variables, confusoras supongamos, sexo y obesidad, y me sale un montón de iteraciones. ¿Cómo se llama este problema? Problema de convergencia. ¿Y por qué? De manera simple, para no complicarnos, como yo estoy trabajando con una familia binomial, en teoría yo solamente tengo dos opciones. Entonces, al momento de hacer las iteraciones, Stata me dice, ok, haz la iteración a través de la máxima verosimilitud. Si da, pasa 1. No, no da, pasa tu otra opción, va a 0. No da, pasa 1. No da, pasa 0. Y así. Entonces, hay un problema de convergencia. Y frente a ello, justamente ahí está la opción de Poisson. Pero nuevamente, Carlos, pero Poisson es para variables de tipo conteo. ¿Ves? De repente, si yo quiero hacer un cálculo de tasas de incidencia, y definitivamente está en lo correcto. Sin embargo, en la literatura está definido, está descrito que Poisson también puede servir para hacer el cálculo de razones de prevalencias. Vamos a ver cómo funciona. Voy a poner Poisson, mi variable desenlace, mi variable independiente principal, y RR es para que me estime la razón de prevalencias, y ya. Perdón, es BitDNF. Y ya, nuevamente aquí me sale IRR, Incidence Rate Ratio, pero es una razón de prevalencias, y me sale efectivamente 1.50. Carlos, pero yo he escuchado que se utilizan varianzas robustas. ¿Por qué se utiliza varianzas robustas? ¿Qué significa eso? Carlos, yo he visto que en todos los estudios que presentan a los congresos dice, se calcularon las razones de prevalencia con modelos lineales generalizados, familia Poisson y función de enlace logarítmico. Y yo voy a decir, sí, efectivamente, hasta aparece un copy y pega de todos los estudios transversales que se presentan. Acuérdense que siempre debe haber una base, un sustento por el cual yo elijo, primero, razones, varianzas robustas. Y segundo, que lo vamos a conversar de acá, ¿por qué modelos lineales generalizados y no Poisson solito? ¿Qué es lo que pasa? Lo que se pensaba al inicio de que Poisson es para variables de tipo conteo, es correcto. Es correcto. ¿Yo lo puedo utilizar para estimar razones de prevalencia? Sí. ¿Para variables desenlaces dicotómicos? Sí. Pero ¿qué es lo que pasa? Si utilizo el Poisson puro, mi error estándar no va a estar medido adecuadamente. Esto va a hacer que mi intervalo de confianza pierda precisión y sea más ancho. Y por fórmula, ustedes saben que mientras más ancho sea mi intervalo de confianza, entonces tengo mayor riesgo de cometer error tipo 2. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir eso? Probabilidad de que no salgan resultados significativos para que sea un poco más comprensible. Bien, entonces, frente a ello, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que dice la literatura? ¿Qué es lo que se ha probado? Que una buena aproximación a la familia binomial, que es la que nosotros hemos visto acá, una buena aproximación es Poisson, pero con varianzas robustas. Y le aplico el robust. Y compruebo primero lo que he dicho. A ver, ¿será cierto que mi P aumenta si es que no aplico robustos? 0.217, 0.139. Bien, no me convence. Vamos a ver si de verdad los intervalos de confianza eran más anchos. 0.78 a 2.90. Y acá 0.87 a 2.60. Ah, sí, correcto. Aquí son más angostos y aquí eran más anchos. ¿Cuál de estos dos se parece más a la familia binomial? El segundo, según lo que dice la literatura. A ver, aquí me dice 0.139 y aquí 0.17. Vamos a ver qué es lo que me da el
el valor de volt, el valor de Z, a ver, aquí 0.138. Efectivamente se parece más a las varianzas robustas. Carlos, he visto que también puedo usar modelos lineales generalizados. Yo quiero poner eso en mi título, en mis métodos porque se ve mucho mejor. Pareciera que he leído más o conozco más. Correcto, vamos a hacer los modelos lineales generalizados entonces. Familia, le aplico la familia, Poisson, la función de enlace logarítmico y el effort. Familia porque estoy trabajando con Poisson, ¿cierto? La función de enlace en este caso es logarítmico. Y hay otras funciones de enlace, binomial, función de enlace identidad. En este caso le aplica la función de enlace logarítmico. Form para que no me lance el coeficiente, sino ya me lance mi razón de prevalencias. Y el robust, varianzas robustas. 0.139, me sale igualito que el Poisson con varianzas robustas sin el GLM. A ver, cambia de repente el razón de prevalencias. No, igualito. El error estándar, igualito. El valor P, igualito. El intervalo de confianza, igualito. ¿Por qué utilizo entonces GLM? Porque quise. A priori, la verdad, esa sería la principal respuesta. La función GLM permite ser un poco más, no conservador, más permisible con el no cumplimiento de algunos supuestos. De repente la persona evalúa el supuesto, varios supuestos de independencia, o de repente considera que sus variables están relativamente correlacionadas y está realmente en la condición de sustentar por qué está utilizando GLM, Poisson y no solamente Poisson robusto, entonces hágalo. Nuevamente, no hay que volvernos mecánicos. Siempre debe haber una razón de por medio. ¿Ya? Sigamos trabajando entonces con este Poisson, que es el comando. Nuevamente, Poisson, IRR, vitamina eficiencia, IRR, robust. Solamente para ser un poco fastidioso, no es mi intención explayarme mucho tampoco. Carlos, yo he visto que también se puede utilizar odds ratio. Y no es objetivo de esta clase, pero ok, vamos a calcular el odds ratio. IRR bit def. Aquí sale 1.77 y aquí sale 1.5. ¿Por qué no utilizo, Carlos, el OR en vez de la razón de prevalencias? Veo aquí cuál es mayor. Definitivamente, la medida de asociación que estoy obteniendo por OR. Una de las razones que yo tengo que tener en cuenta, quizás la más frecuente, es la prevalencia de mi desenlace. En este caso, resistencia a la insulina, ¿verdad? Yo tengo que es 25,3%. 25,3%. Entonces, ok, ¿qué es lo que va a encontrar en la literatura? Que si la prevalencia del desenlace es mayor al 10%, el OR ya comienza a sobreestimar, entonces mejor razón de prevalencia. Otros van a encontrar que a partir del 20%. Bien, entonces, ese es, ojo, solamente una de las razones. Si ustedes comienzan a leer la literatura, ven Barros o ven el de Tanafe, los estudios, ahí van a ver otros aspectos que tienen que tener en cuenta también. Por ejemplo, supongamos de que, ok, calculé el OR y me sale 1.77. Esto fue para evaluar si es que la eficiencia de vitamina D se asociaba a IR. Pero ¿qué pasa ahora si yo lo hago al revés? Carlos, me salió exactamente lo mismo, 1.775172. ¿Por qué? ¿Me equivoqué? ¿Está mal? No, sino que el tema del OR, ¿cuál es la propiedad que tiene? Invarianza. En teoría yo mido el odds de exposición, pero a veces es como si el resultado también sale similar a como si yo tuviera o midiera el odds de evento. Pero yo trabajo con odds de exposición entre odds de no exposición. ¿Y qué pasa a ver si hago lo mismo con Poisson? A ver, vamos a ver cómo cambia esto. 1.51, 1.54. Ya hubo un cambio.
Entonces, no es indiferente. El algoritmo no es indiferente y Poisson no tiene la propiedad de invarianza para hacer el cálculo de la razón de prevalencias. Entonces, vamos a regresar nuevamente. 1.51. Ahora, ¿cómo lo interpreto? Y ahí vienen las disyuntivas, porque van a encontrar de repente que algunos trabajan con porcentaje, otros utilizan con veces, otros utilizan con mayor. Entonces, dependiendo de qué escuela sigan, puede encontrar en la literatura cuál es, van a encontrar más de una. Voy a mencionar a las que pueden encontrar, no voy a escoger una para no crear conflictos, pero entonces, ¿cómo podría ver acá? ¿Cómo se podría entender eso? Nuevamente, 0 es no deficiencia y 1 es deficiencia. 0 es no resistencia y 1 es resistencia. Entonces, ¿cuál es una de las interpretaciones que de repente van a encontrar? En la población de estudio, las personas que tuvieron deficiencia de vitamina D tuvieron 50% más prevalencia o 51% más prevalencia de tener resistencia a la insulina en comparación con los que no tuvieron deficiencia de vitamina D. ¿Qué otra interpretación? Las personas que tuvieron deficiencia de vitamina D tuvieron 1.51 veces la prevalencia de tener de resistencia a la insulina en comparación con los que no tuvieron deficiencia de vitamina D. ¿Cuándo comienzan las disyuntivas o los errores? Cuando comienzas a utilizar el más. ¿Por qué? Porque algunos van a encontrar que ¿por qué no hay problema en realidad con el mayor? Porque se supone que si yo trabajo con uno de unidad de 50% mayor, bueno, aceptable. Veces, definitivamente no hay problema porque 1 por 1.5 va a ser 1.5. El problema es cuando de repente ya utilizo el más y de repente utilizo acá las personas que tuvieron deficiencia de vitamina D tuvieron 1.5 más prevalencia y eso ya no es. Porque es como si yo estuviera diciendo 150% más de prevalencia. Entonces, hay que tener también cuidado eso. Y luego, evidentemente, viene ya, este resultado fue estadísticamente significativo, en este caso no lo fue, con un intervalo de confianza de tanto a tanto. ¿Qué es lo que pasa ahora si mi variable independiente es politómica? A ver, vamos a trabajar con obesidad. Ajá, ¿cómo hago yo la interpretación? Si quiero interpretar sobrepeso, pues yo le hago la comparación versus mi comparador, o en que este caso era el cero, que vendría a ser normal. ¿Cómo interpreto obesidad? No comparo con sobrepeso, sino con mi comparador, que es peso normal. Bien, entonces es importante tener eso en cuenta. Ahora, obviamente estas medidas de asociación realmente no son confiables. La base de datos no está diseñada para medir en realidad esto. Y esa es la razón por la cual obviamente tengo esos intervalos de confianza tan grandes. Probablemente no, esté algo mal. Eso solamente sirve para dar este ejemplo. ¿Qué pasa si es que yo agrego una variable más? Entonces, de repente sexo, de repente agrego edad también. Y quiero interpretar también la primera. ¿Cómo interpreto eso? Igualito. Obviamente está cambiando la medida de la fuerza de asociación y siempre le tengo que agregar ajustando por la variable sexo y la variable edad. En alguna otra literatura va a encontrar cuánto sexo y cuánto edad se mantienen constantes. ¿Qué significa el intercepto? O el cons es el intercepto. Bien, no hay mucho inconveniente no hay mucho detalle en realidad que mencionar al respecto, salvo ya cuando quizás estemos trabajando con una regresión lineal ULS. Ahora, Poisson evidentemente también tiene supuestos para hacer el cálculo de razón de prevalencias, ojo. No voy a mencionar el supuesto sobre dispersión, de equidispersión, que es aplicable cuando la variable es conteo, ¿no? Pero al menos el supuesto de independencia es importante. A veces el supuesto de linealidad también se mide, no vamos a desplayarnos mucho en eso, pero es importante tener en cuenta entonces tres cosas principalmente. Uno, elegir bien mi medida de asociación. En este caso estamos optando por razón de prevalencias frente
a OR. Quiero poner otro ejemplo. Supongamos solamente que, a ver, supongamos que yo quiero evaluar si es que la eficiencia de vitamina D se asocia a sedentarismo. ¿Ya? Vamos a ver. Yo calculo razones de prevalencia y me sale 1.07. Supongamos de que ahora yo quiero hacer el cálculo pero con OR. Miren qué es lo que pasa. Si calculaba razón de prevalencias, 1.07. Y con OR 1.30. No es lo mismo decir 1%, que aumentó en 1%, a decir que aumentó en 31%. Nuevamente, cuando aumenta mi prevalencia, estamos viendo que la prevalencia es 72, el OR en estudios transversales comienza a sobreestimar la medida de efecto. Entonces, vamos a regresar al escenario. Estamos diciendo que siempre escoger bien la medida de asociación, fundamental. O bien razón de prevalencias, o bien OR y por qué. Bien, lo segundo que tenemos que tener en cuenta es que estemos escogiendo adecuadamente el modelo de regresión. Si es que se dan cuenta que el modelo binomial corre, entonces, ok, utilicen la familia binomial y perfecto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando ya comienzan a haber variables confusoras, entonces obviamente las iteraciones son más complejas porque son más cálculos que tienes que hacer. Entonces, vas a tener de repente problemas de convergencia. ¿Qué es lo que haces ahí? Poisson. Pero Poisson puro no, porque va a malograr tu error estándar, lo va a sobreestimar, tu intervalo de confianza van a estar anchos y vas a tener mayor probabilidad de cometer error tipo 2. ¿Cuál es el modelo de regresión ahí? Poisson con varianzas robustas. Para tener una mejor medición una mejor precisión en la medición de esos conceptos o parámetros que acabo de mencionar hace un momento. Entonces, nuevamente, escoger bien la medida de asociación. 2. Definir bien el modelo de regresión. Y 3. Hacer una correcta interpretación. Acuérdense que al final la parte estadística, la de la stata. Yo me puedo aprender los comandos y solamente los coloco. Y ya. Pero no tiene sentido hacer eso porque supone que detrás de la máquina hay una persona, un epidemiólogo, una persona, no voy a decir epidemiólogo, en todo caso, una persona con conceptos básicos, intermedios, avanzados de epidemiología, de estadística, clínico también, o quirúrgico, bueno, para poder hacer una adecuada interpretación de los resultados que me está dando la máquina. Bien, entonces, solamente para dominar, la razón de prevalencias se obtiene a través de la prevalencia de expuestos entre los no expuestos. ¿Qué quiere decir eso? En fórmula clásica, A entre A más B, entre B, entre C más D. Siempre tienen en cuenta cuál es su A, cuál es su B, cuál es su C y cuál es su D. Vean cuál es su fila de exposición, cuál es su fila de no exposición, su columna de evento y su columna de no evento. Tienen que tener también en cuenta cómo van a presentar los porcentajes, por filas o por columnas, dependiendo qué diseño de estudio sea. Repito, el modelo de regresión a utilizar. En teoría, por ir en escalones, debería tentar una familia binomial, porque mi desenlace está siendo dicotómico. Pero si no es posible, no va a haber problemas de convergencia, paso al siguiente escalón, que es el modelo de regresión de Poisson con varianzas robustas. Me sale mi RP, ok, entonces tengo que interpretarlo bien. Si de repente es una variable numérica independiente, entonces por el cambio en una unidad y cómo se presenta mi prevalencia. Y si es que es una variable independiente categórica, entonces hago cuál es la prevalencia en esa variable exposición en comparación con mi variable basal. Tengan mucho cuidado también con el tema de interpretación. No solamente es cuestión de, ya, esta es mi medida de asociación y es un factor de riesgo, no sé cómo le deseen llamar, y se acabó. Bien, eh, eso básicamente sería todo por mi parte. Si es que hay alguna duda, voy a aprovechar y agregar por acá, no lo he puesto al final, la información de contacto. Pueden escribirme si es que hubiera alguna consulta, alguna duda, alguna queja con esta exposición, sin ningún problema. Y bueno, eso sería todo y muchas gracias por la invitación.